Todos hemos escuchado alguna vez de la importancia de respirar por la nariz y no respirar por la boca. De hecho, nuestras abuelitas nos habían recomendado desde hace mucho tiempo de no abrir la boca para estar respirando. ¿Y qué razón tenían? Porque tiene ciertas repercusiones importantes en nuestra boca, en nuestros dientes y también en nuestro crecimiento facial. Así que vamos a ver hoy ese tema. Quédate con nosotros porque ya estás en Dental Tips. Hola DentalTubers, bienvenidos a Dental Tips, tu canal de salud bucal, donde te mostramos datos interesantes sobre el mundo de la odontoestomatología y todo lo que tiene que ver con nuestra salud bucal. Y hoy vamos a hablar de este interesante tema que en los tiempos que corremos actualmente con la cuestión de la pandemia y el coronavirus y todo lo demás con respecto a infecciones, sabemos la importancia de la respiración nasal. La respiración nasal es básica para mantener una higiene, prevención en cuestión de no infectarse con microorganismos que están volando en el aire. Sabemos que en la actualidad estamos usando muchos cubrebocas para protegernos, en este caso proteger a nuestros semejantes de no contaminarlos en caso de que estuviéramos contaminados por el coronavirus, pero también por otro tipo de microorganismos. Pero de lo que estamos hablando el día de hoy es ¿por qué se debe respirar por la nariz y no por la boca? Sabemos la importancia básica que tiene la nariz porque es un filtro que puede retener muchas partículas que no vemos a simple vista y que pueden estar flotando en el aire, y al momento de estar filtrándose en esta cavidad, que es la cavidad nasal, tiene diferentes estructuras que pueden ayudar a atrapar a estos microorganismos o micropartículas que pueden estar flotando en el aire. Y en este caso estamos hablando de los cilios, de todo lo que es parte de la mucosa nasal, la misma secreción que tiene la mucosa, y también la parte estructural en cuanto a los cornetes inferior, medio y superior de la cavidad nasal. Pero la importancia de respirar por la nariz no nada más afecta la parte antiinfecciosa, sino que tiene que ver mucho con el crecimiento facial de nuestra cara, y también el no respirar adecuadamente por la nariz puede traer, como te comenté inicialmente, repercusiones en nuestros dientes, en nuestra boca, pero también en nuestro crecimiento facial. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de crecimiento facial, sabemos que la cara crece en diferentes direcciones, pero sabemos que la respiración nasal en algunas ocasiones puede estar comprometida por alguna razón. Las personas que de una u otra manera respiran por la boca generalmente lo hacen no porque ellos quieren, sino que tienen alguna condición que puede llevarlos a ese tipo de patrón respiratorio. ¿Y de qué estamos hablando? De pacientes que pueden llegar a tener el tabique nasal desviado, ¿sí? Que no entre suficiente aire para poder hacer alguna actividad de alta intensidad, y en ese momento empieza a respirar por la boca. Puede suceder pacientes que tienen algún tipo de cornetes hipertróficos, que tengan algún tipo de inflamación de la mucosa nasal, o también pacientes que tengan algún tipo de obstrucción en la parte posterior de la faringe. En este caso estamos hablando de la inflamación de las amígdalas faringeas, conocidas comúnmente como adenoides. Y en ese tipo de pacientes lo que podemos llegar a ver es que no pasa el suficiente volumen de aire para que ellos se mantengan en una constante oxigenación adecuada y empiezan a abrir la boca. Pero esto al paso del tiempo trae repercusiones serias. ¿Y de qué estamos hablando en cuanto a serias? Hablando de la parte bucal en general, empezamos a ver desecación o deshidratación de las encías. ¿Y qué pasa con las encías? Con el tiempo, al momento de verse deshidratadas, pueden entrar en un proceso de inflamación de manera crónica.
¿sí? Entonces, esto no es nada favorable porque el paciente puede empezar a tener sangrados en la encía, sobre todo en la zona anterior, que es la zona que queda más expuesta a esta apertura de la boca de manera constante todo el día. Y también vamos a encontrar, además de lo que es la deshidratación de las encías, podemos encontrar que el paciente, al momento de estar todo el tiempo con la boca abierta y respirando, empieza a disminuir la humectación de la saliva en las zonas de la encía, de los dientes, y sabemos que la saliva tiene un papel muy importante en cuanto a la conservación o regulación del pH o la acidez de la boca. Por lo tanto, cuando empieza a haber deshidratación y falta de salivación o humectación de algunas zonas de los dientes, pueden quedar más expuestos a que esas zonas empiecen a tener un pH más ácido, y por lo tanto, dependiendo de la higiene que tenga el paciente, puede favorecer la aparición de caries tempranamente, ¿sí? Puede ser caries que sea de muy rápido avance. Por lo tanto, puede poner en riesgo la estructura dental de esos dientes. Entonces, este tipo de pacientes necesita tener una buena higiene dental. Y bueno, ¿qué otro aspecto tenemos en cuenta en cuanto a la respiración bucal? El tercer efecto, que es de gran importancia, es el que estamos hablando sobre cómo este tipo de respiración bucal puede afectar nuestro crecimiento facial y también nuestros dientes. Está en lo siguiente: cuando el paciente está respirando más tiempo por la boca, ¿qué sucede? Que el volumen de aire que debería estar entrando por la nariz, pues se va hacia la boca. ¿Y qué pasa? Sabemos que hay una teoría que se llama teoría de la matriz funcional, que nos habla de esto, que la función da la forma. Y por ahí hemos escuchado el término de músculo que no se ejercita, pues se atrofia. Y aunque la cavidad nasal no sea un músculo propiamente, sabemos que es una cavidad de aire importante. Todas esas zonas, y la zona de los senos paranasales es bien importante, porque al momento de estar fluyendo constantemente el aire y en situaciones de mucho ejercicio y alta exigencia de entrada de aire, ¿qué va a pasar durante nuestro crecimiento desde niño, adolescente y en adulto? En ese trayecto de crecimiento tiene una gran importancia, porque van creciendo conforme lo vamos usando. Si los estamos usando adecuadamente, pues vamos a tener un desarrollo y crecimiento adecuado de la cavidad nasal, de los senos maxilares y todos los senos paranasales, que son muy importantes en la estructura facial, en la arquitectura facial. Es importante. Ahora, sabemos que la cavidad nasal, cuando se desarrolla adecuadamente, vamos a poder tener un desarrollo transversal adecuado del maxilar superior. ¿Por qué? Porque recuerden que el techo de la cavidad oral, que es el paladar, está conectado directamente con el piso de las cavidades de la cavidad nasal. ¿Sí? Es bien importante. Por lo tanto, si la cavidad nasal se desarrolla adecuadamente, creciendo transversalmente y también antero-posteriormente y verticalmente, vamos a tener un desarrollo adecuado del techo de la cavidad bucal. Por lo tanto, este maxilar superior puede crecer adecuadamente de forma transversal. Ahora, ¿qué pasa cuando el paciente no respira lo suficiente para estimular este crecimiento de la cavidad nasal? Lo que va a pasar es que la zona que ocupa la cavidad nasal va a quedar reducida, más pequeña de lo que debería de haber crecido, y por consecuencia va a reducir el crecimiento transversal del techo de la boca, que estamos hablando del maxilar superior. Por lo tanto, en este tipo de pacientes vamos a encontrar un maxilar superior y un maxilar superior más reducido transversalmente, donde vamos a encontrar en el paladar un paladar más estrecho con mucha profundidad. Y nos vamos a dar cuenta que en este tipo de pacientes la mordida posterior puede llegar a cruzarse. Sabemos que los dientes superiores normalmente muerden ligeramente
por fuera de los inferiores, de los posteriores inferiores, ligeramente, más o menos, hablando en términos sencillos, medio diente hacia afuera, ligeramente, nada más. ¿Sí? Por lo tanto, cuando esta cavidad nasal no se desarrolla adecuadamente, vamos a encontrar un maxilar superior muy estrecho, produciendo una mordida cruzada posterior. En ese caso vamos a encontrar pues una alteración en la función masticatoria, porque los dientes están diseñados para morder de cierta manera, pero en este caso su función puede verse invertida por esta falta de desarrollo transversal en el maxilar superior, y generalmente en este tipo de pacientes pues se requiere, para que podamos estimular ese tipo de crecimiento, colocar algún tipo de expansor palatino para aumentar esa anchura transversal y poder favorecer lo que es una mejor mordida posterior, conocida en términos técnicos como una mejor oclusión, y en ese momento también se va a poder desarrollar lo que es la anchura de la cavidad nasal. Esto es muy importante, porque si lo llegamos a detectar, en este caso en un paciente pequeño, este tipo de problemas de respiración bucal, podemos mejorar este desarrollo transversal desde pequeños, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora, este tipo de pacientes, cuando los podemos encontrar desde kinder. Por lo tanto, es bien importante poder detectarlos desde que están chiquitos, desde maternal, desde kinder. Empezamos a ver a este tipo de pacientes que normalmente se encuentran con caras como ojerosos, cansados, que no duermen bien, ¿sí? Que están todo el tiempo con la boca abierta, y generalmente este tipo de pacientes tienden a crecer con su tipo de cara. Su cara tiende a hacerse un poquito más larga que lo normal. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente, al estar con la boca todo el tiempo abierta, respirando mucho por la boca, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que su cara, en lugar de tener un crecimiento más o menos pues normal, ¿qué pasa? Que la mandíbula empieza a caerse cada vez más, y lo que vamos a ver es que su tercio inferior empieza a aumentarse más y más y más y más. ¿Y qué va a pasar con el perfil de la cara? El perfil del paciente empieza a hacerse convexo, y esto está pues alterando lo que es el crecimiento normal del paciente. Ahora, esta manifestación de la cara puede variar de paciente a paciente dependiendo el tipo facial que tenga el paciente. ¿A qué me refiero con el tipo facial? Me refiero básicamente a cuando uno ve al paciente de frente, vemos a las personas de frente, estamos viendo cómo tiene la cara. Si es más o menos cuadrada, muy ancha, es un tipo de cara que se conoce como europrosopo, pero también braquifacial. Cuando tenemos una cara muy larga, ¿sí? Con tendencia a ser muy larga, más delgada y más alta, son pacientes que tienen un tipo facial conocido como dólico facial o leptoprosopo. Y tenemos el intermedio, que es el mesoprosopo o el normofacial. ¿Sí? En ese caso, ese tipo de pacientes, los que son con tendencia a cara más larga, puede ser desde pacientes de normoprosopo o normofacial a caras de dólico facial o caras largas. Si tienen ese tipo de problemas de respiración, se va a marcar mucho más el perfil que tenían hacia perfil convexo. ¿Y qué me refiero a perfil convexo? A que la mandíbula tiende a rotar hacia abajo y hacia atrás. Por lo tanto, el mentón tiende a irse hacia atrás, y cada vez se le ve menos proyección de ese mentón, de la mandíbula, y vamos a ver que el paciente pues tiene una apariencia muy convexa. ¿Y qué pasa con ese paciente? Pues se va a ver cada vez más con mayor incompetencia labial. ¿A qué me refiero con incompetencia labial? Que el paciente no puede cerrar sus labios en reposo. Normalmente, cuando estamos en reposo durmiendo, deberíamos de tener nuestros labios cerrados y estar respirando dormidos con la nariz, no por la boca. Si se fijan, chequen a sus niños, chequen a sus hermanos cómo respiran cuando están dormidos. Si respiran por la boca, pueden tener cierta incompetencia por alguna razón,
¿sí? Ya sea algún problema respiratorio por la nariz, ¿sí? O podrían ser que tengan ya un hábito de respiración un poquito más marcado. Por lo tanto, como les comenté, es bien importante que identifiquemos a nuestros niños, a los amigos de nuestros niños, primos, hermanos, etcétera, desde pequeños. ¿Por qué? Porque si lo detectamos a tiempo, se puede modificar este crecimiento, ¿sí? Colocando algún tipo de expansor para aumentar lo que es la anchura transversal del maxilar superior. Y también se debe de trabajar junto, esto lo hace el ortodoncista, pero también se debe de trabajar junto con el médico especialista en otorrinolaringología, o sea, el otorrinolaringólogo, que es el médico especialista encargado de tratar los problemas de lo que es el oído, ¿sí? Lo que es la faringe y lo que es también la nariz, la parte respiratoria, es muy importante. No todos los otorrinolaringólogos tienen un entrenamiento especial en la parte de trabajar junto con el ortodoncista, pero cada vez se están involucrando más este tipo de especialistas, que es bien importante que trabajen en unión para tratar este tipo de problemas, porque juntos pueden hacer un tratamiento mucho más integral en lo que el ortodoncista expande el maxilar superior. El otorrinolaringólogo detecta algún problema que tenga, ya sea en los cornetes nasales, en el tabique nasal, en la parte de los amígdalas faringeas. Si hay algún problema, que seguramente lo hay, que impide al paciente respirar adecuadamente por la nariz, ¿sí? Se tiene que eliminar ese problema, corregir el problema, quitar el problema que está ocasionando esa disminución de flujo o volumen de aire por la nariz, al mismo tiempo que el ortodoncista está trabajando expandiendo el maxilar superior y mejorando, aumentando lo que es el volumen de aire que entra por la cavidad nasal. Cuando trabajan los dos juntos, pues hacen un mejor equipo que si solamente lo hace uno. Es muy importante que lo platiquen siempre con su ortodoncista, con su otorrino, para que puedan hacer un trabajo más completo. Eso es muy importante, es un trabajo más integral. Así que bueno, amigos, este es el tema que les quería comentar el día de hoy. Como ven, es muy interesante y muy importante poder detectarlo cuando lo encontramos con nuestros niños pequeños, ¿sí? No dejar que sigan su crecimiento, porque si no van a empezar a cambiar lo que es el crecimiento normal que deberían de tener, y van a tener pues un perfil facial mucho más convexo, que no es nada estético. Los pacientes de ese tipo pues se ven pacientes como que les falta más mandíbula, y no necesariamente es por eso, es porque el crecimiento está alterándose. Entonces es muy importante reconocerlos. Recuerden, niños todos ojerosos, ¿sí? Niños que respiran con la boca todo el tiempo, con la boca abierta, están así. Niños que se ven como cansados, que no duermen bien. Y además que esos pacientes, si siguen así y llegan a la edad adulta, generalmente son más propensos a que puedan tener problemas de apnea del sueño. Es muy importante. Y sabemos que ese tipo de pacientes tienen más probabilidad de sufrir un ataque al corazón en la edad adulta. Por eso es bien importante poder detener este tipo de respiración, mejorarla, pues llevarla a un punto de respiración normal, para que no tengamos problemas ni de infartos, ¿sí? Ni de apnea del sueño, ni problemas de oclusión dental, y tampoco problemas de alteración del patrón facial de ese paciente. Si se fijan, hay muchos puntos que se atacan desde todos lados, por lo tanto es muy importante reconocerlo. Pues bueno, amigos, espero que te haya gustado mucho este tema, y ya sabes que si eres nuevo por aquí en el canal, no se te olvide suscribirte, nos puedes dar todos tus likes, y recuerda, puedes activar la campanita cuando te suscribas, para que te lleguen todos los avisos en cuanto subamos nuestro siguiente video a la red. Así que pues ya nos vamos. Déjanos todos tus comentarios, dinos qué te gustó, qué no te gustó, dudas. Tenemos este fin de semana, los domingos, pues tratamos de hacer nuestro en vivo. Nos vemos directamente en YouTube en vivo. Te espero ahí este domingo. Yo creo que nos vemos por ahí de las 12 del día, sería 12 del día, hora del centro de México. Y bueno, así que pues ya nos vamos. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.